Yo nací el día 8 de junio del 31. Nací en Barcelona, porque mi padre era guardia de asalto y antes no podía estar los guardias ni los civiles en la misma capital que ellos, y lo mandaron a Barcelona y allí yo nací. Yo soy más perota que más malagueña que nada. Yo tuviera visto de los 3 años, me trajeron para acá. Mi abuelo era un hombre, un caballero buenísimo. Estaba siempre metido en la cama porque tenía, antes no se decía el próstata, pero no podía orinar y eso. Y mi abuela, una excelente señora de buena persona y de todo, de mi padre. De su padre. Y mi abuelo, de parte de mi madre, pues tenía muchos varones. Y entonces nació aquí, era el que daba, hacía la de esa de los soldados, se ponía en el balcón del ayuntamiento y nombraba a los soldados que se iban. Pero vio que tenía mi tío Paco, mi tío Pepe, mi tío Lorenzo y mi tío Diego, 4 y 2 hembras. Pues sí tenía 4 varones y dice, yo aquí en el pueblo, ¿qué hago? Y entonces se fue para Málaga y se colocó allí en Calle Lario, que estaba el círculo mercantil. ¿En el círculo mercantil estuvo? Sí, estuvo de allí, tenían el mostrador, porque vaya, yo conozco a mi abuelo, pero ya era muy mayor. Vino aquí 2 o 3 veces al pueblo con mis tíos. Le preguntaré por un lado y por otro. Por el primer abuelo que me has dicho, ¿sabía leer y escribir? Sí. Él se dedicó, tenía un bar aquí enfrente en la Fuente Arriba, y él se dedicó a traerse el gramófono, traer cosas que llamara al público, traía a los artistas, porque aquí por detrás estaría eso, dice que ahí había, también tenían el bar o hacían cualquier cosa. Traía artistas y tenía un gramófono al que acudía mucha gente, porque entonces aquello era un invento de novea. ¿Eso lo llegó a conocer usted de pequeñita? No. Su abuelo, el gramófono, supongo que aquello le contarían que aquello sería un acontecimiento aquí en el pueblo. Una vez más, y aquello lleno. Mi abuela, ella era que decía Mariana, mi abuela se llamaba Mariana, y mi abuelo Antonio. Mariana, que faltan compañeros. Ya se ponía mi abuela muy gordita, muy guapa, unos ojos azules más bonitos que la más. Y se ponía a jugar también a las cartas. Muy bien, ellos estaban muy bien. ¿Y tenían, era un bar lo que tenían? Un bar. ¿Cómo se llamaba? ¿Tenía un nombre? No, mi abuelo le gustaba también las cartas y jugaba muy bien. Le pusieron Gilena. Gilena era un personaje, digo yo, era un personaje que jugaba muy bien las cartas. Dije, pues no se parece a Gilena, Gilena, y así hemos estado los nietos, vaya, ya mis niños ya son gasolina. Se quedó con el apodo del abuelo, ¿no? Del abuelo, sí, Gilena. Y en el bar entonces era un bar que tenía bastante clientela, por lo que le han contado. Sí, mucho. Iban mucho a escuchar el gramófono porque era... ¿Cómo era el gramófono? ¿Qué le contaron de cómo era aquello? Como siempre, un gramófono con la rueda, vaya, como poner el disco y aquí en el pueblo ha gustado mucho el flamenco. Aquí dice que salió las malagueñas. A mí no me gusta nada. A mi marido y a mis hijos les encanta, pero yo te escucho tanto a mi marido de cantar, lo tengo aborrecido. Su abuelo tenía aquel bar. ¿Cómo le contaron que era aquel bar, además de tener un gramófono? Y cuando sería uno de los pocos bares que habría en el pueblo, ¿no? Muy poco. ¿Tenía el nombre de bar o era cantina o era...? Yo sé que era una taberna. Una taberna. Antiguamente se llamaba una taberna. Sí. ¿Y qué podía haber en una taberna como la de su abuelo? ¿La llegó a conocer usted, la taberna? No, la conoce mi prima Mariquita. Nosotros que vivíamos en Málaga, porque mi padre, como era guardia de asalto, pues tenía que estar trabajando en Calle Lario, en lo alto de un caballo, guardando todo el personal, vaya, lo que había antes. Sí. Por eso nosotros... ¿No llegó a conocer aquí un poco? Yo conocí a mi abuelo, pero ya mi abuelo ya era más mayor. ¿Ya no tenía negocio? No. Y siempre tuvieron, ese era el negocio y con eso se buscaban la vida, ¿no? Sí, con eso, pero porque antes no daban, ni los viejos no le daban nada. Y en esa cantina me dice que también llegaron a traer espectáculos, la cantina de su abuelo. Sí, traía a los artistas y... ¿Qué artistas? ¿Sabes si pasaron por ahí artistas así reconocidos? Pues artistas reconocidos,
era Pero venía... Sardiguera. Sardiguera se subió a lo alto de una higuera y cayó de cabeza porque yo no sé qué. Y así era la copla. Ya me acordé de Sardiguera. ¿Te crees que con la edad que y además estamos hablando de mucho más atrás en el tiempo. Ya ves, de no haber nacido yo. Claro. Y en aquella cantina, además de las 4 copas que se sirvieran, ¿también su abuela cocinaba para la cantina o...? No, cada uno se comía la tapa, que eso mayormente era el vino y el aguardiente. Y ya está, en los bares antes no había tapas, ¿no? Yo me parece que no, vaya, yo su abuelo me ha dicho que sabía leer y escribir. ¿Su abuela sabía leer y escribir, la mujer de...? Yo creo que sí, yo sí, no me acuerdo ya. Me dice que jugaba a las cartas, que le gustaba... Las cartas, el juego le gustaba a mi abuela. ¿Aquí había juegos típicos de aquí, de bueno, pueblo? En el círculo sí había, en el círculo que estaba ahí enfrente, pero ahora ya después pusieron, pero en el círculo antiguo era ahí enfrente, había una posada y en lo alto se subía una escalerita donde está el bloque ese, y había un eso y allí había un círculo. Y más para arriba, donde está el banco Banesto, me acuerdo yo que estaban los señoritos allí sentados y vivía mi abuelo. Y allí se jugaba también, había juegos de cartas siempre. También el dominó y el parchís. Antiguamente también la gente cuando jugaba, y en los pueblos se han contado que llegaban a jugarse propiedades. Hasta las mujeres la jugaban también. Te jugó mi mujer. Y así... Eso se ha escuchado también en los pueblos, se ha llegado a decir, o casa, de perder casa. Cortijo y Hablando del juego, aquí había sitios donde se jugaba las cartas y se jugaba... Sí que había también el bar de la balita, también jugaban a las cartas. Juntaba a la gente. Sí, pero... ¿Eso lo recuerda usted de niña o fue posterior a la guerra? No, después de la guerra. Antes no había mucho juego, ¿no? Yo no recuerdo, yo no estaba aquí. ¿Su abuela era una persona religiosa? En mi casa me parece que había un poco religioso. Sí, ¿no? Y la única beata soy yo. Porque mi hermana, nada. Y yo me ha dado por la... Pero es que desde chica, cuando nos vinimos de la guerra, mi padre me mandó, mi madre me mandó, que mi abuela vivía en el barrio Perché y enfrente había un colegio de monjas. Y entonces allí tenía yo 7 años, 8 años, yo nací en el 31, hasta yo no sé qué hora, hasta que cuando terminó la guerra, en los 35. En el 39. En el 39. Pues terminó la guerra y yo me fui allí al barrio Perché con mi abuela y mi hermana y yo nos pusimos en el beso de monja. No había, yo no recuerdo a nadie, ni mis primas ni nadie. Pero pueblo sí que ha tenido una tradición de Semana Santa, por lo menos, eso sí, bastante... La despedía, la Virgen de Flores, que ahora van a hacer la novena, se hace todo eso. ¿Usted recuerda de pequeñita que llegó aquí antes de que empezara la guerra? ¿Recuerda que hubiera ya Semana Santa, que había...? Era muy niña, ¿no? No, yo no recuerdo. No lo recuerda. Yo el pueblo no lo pisé hasta después de la guerra. Después de la guerra. ¿Usted llegó no recuerda que hubiera aquí procesiones porque usted se fue a Málaga muy pronto? Yo vivo en Málaga y cuando venía a la feria. Después ya cuando me casé, ya vivía yo en la plaza y ya yo me casé muy joven y ya venía yo más al pueblo. Sí, la feria, la romería y la Virgen de Flores, cosas de esas, pero otra cosa, mi prima no era muy religiosa. La feria de Flores, porque la romería... La romería de Flores es que había dos ferias, la de agosto, que es cuando recogían el trigo, y la Virgen de Flores en septiembre, pero la gente dijimos todos que la que tenía niños, los carricoches 2 veces, un mes detrás de otro, no se podía eso costear, y entonces pues dijeron la Virgen de Flores ya se empezó. ¿Y esa es la que quedó, la de septiembre, no? La de septiembre, quedó la de agosto. La de agosto, la de la siega, que era en un principio se hizo porque terminaba la cosecha. La cosecha del trigo, de las cosas de
del campo y ya recogían dinero. Después de la guerra hubo mucha miseria. Se recogía dinero para formar la feria. ¿Cómo era eso? No, que se recogía dinero para que los niños se subieran los carricoches y salir de paseo, para tomarse un heladito, para comerse una cervecita. Y eso era difícil en aquellos tiempos del hambre, claro. Claro, si no había dinero. No había dinero. La otra parte de la familia del otro abuelo, ¿cómo? Ellos vivieron allí muy bien, porque mi abuelo se colocó en el círculo mercantil, sí, porque sabía leer y escribir. Mis tíos todos sabían leer y escribir. Y entonces, dos eran zapateros, otro barbero. Y el otro que era, mecánico, era de... ¿Todos tenían un oficio? Todo. Mi abuelo siempre ha tenido esa... ¿Y se ha procurado, tuvo que sus niños...? Las niñas empezaron a coser, mi madre era como medio modista, las otras igual. ¿Ese abuelo tenía alguna afición de ir al teatro, de ir al cine, de ir...? Era más soso, mi abuelo ¿sí? Lorenzo era más soso. Sí, ¿no? ¿No tenía ninguna afición? ¿Leía mucho, por ejemplo? No, mi abuela Ana era muy buena persona, pero tampoco salía ya de su casa. Era su casa, sus labores, ¿no? Sus labores, sus hijos y lo que íbamos los nietos, los dos. ¿Cómo recuerda la casa de esos abuelos? Y mi abuelo antes había no había estas cosas que hay hoy. Se entraba por el patio, por el portal, el patio, tenía la entradita y el dormitorio, tenía el comedor y dormitorio, porque ya los hijos se casaron. Y ella, pues, yo no sé si guisaba, es que antes se guisaba en el patio, guisaban todos los vecinos, había el patio y el cuarto de baño, el bate estaba para todos los vecinos. Para todos los vecinos, vivía en una casa, en un corralón, ¿no? No, era una casa particular y antes después se fue a la calle de allí del barrio Perché y allí cogió la escalerita y tenía un piso precioso, más bonito. Me acuerdo yo de ese piso, oye, más bien. Y muy bien, pero tenía mi tía Adela que vivía en el piso y mi abuela y mi abuelo. Y nosotros cuando vinimos de Almería, pues mi madre me mandó con su madre, pero ya ves, mi tía Adela con 3 niños tenía y nosotros éramos otros 3, pues allí nos quedábamos, ponía un colchón en el suelo y allí dormíamos. Allí dormían. Los dormitorios de su abuelo, por ejemplo, eran de esa manera, ¿no? Tenía sus camas, tenía muchas cosas. Sí. Y estaba un dormitorio normal, un comedor normal, y su cocina. Después se casó, cuando se casaba mi madre, se casó antes de la guerra, pues ya se formaron allí, ¿Celebró la boda? Se celebró la boda allí, se celebraba la boda en Los Dichos. Y allí se celebraron porque me lo contaba mi madre. ¿Los Dichos, que era un sitio...? Los Dichos, que cuando tú te vas a casar te tienes que tomar los dichos. Ustedes no lo sabéis, ¿no? No, eso no lo sabemos nosotros. Pues ella sí lo sabe. Antes de casarte te tienes que tomar... para darte los plazos, para nombrarte en la misa, fulano de tal, si alguien tiene algo que decir de ellos, para que lo diga ahora. Claro. Eso eran los dichos, 3 o 4 domingos. Tenían que decir antes de casarse. Antes de casarse tenían que ir los novios a reafirmar, a confirmar que se querían casar. Que se querían casar y ya eso se le llamaban los dichos. Y lo celebraban, los dichos, se celebraba, si había música, si había dulce. ¿Y cómo era eso en una casa, en un corralón de vecinos? En un corralón, no, aquello no parecía un corralón, aquello tenía... la entrada, un portal grande y donde un patio más para allá, y más para allá había más viviendas. Ahora yo ya de la casa de mi abuelo ya no pasaba yo más para allá. Claro, pero los retretes también, por ejemplo, los cuartos de baño los tenían fuera. Mi abuela lo tenía en su casa, porque era un piso. Era un piso. Los abuelos de aquí sí lo tenían, sí, en las casas era natural el no tener cuarto de baño dentro. No, sí, ellos tenían su cuarto de baño, no había agua en las casas. Y tenían el bate y donde la cuadra donde se echaba. ¿Y el agua dónde la recogían? En la fuente que había aquí había
una fuente a la entrada a la vera de la iglesia, nos han puesto ahora una fuente, sí. Pues ahí estaba la fuente, se ponían los cántaros y después por la noche o por eso cogía la vepa cuando te tocara coger agua. A la noche cogías la vepa. No, por la mañana se coge, tú vas a la hora que tú terminas tu cántaro de agua, pues ibas, ¿quién es la última? Ese cántaro, esa garrafa, pues tú ponías allí detrás y cuando ya te tocaba, pues la llenabas. Claro. Y había había que esperar toda la noche y todo eso, porque había poca agua. Había poca agua y con aquel agua se lavaba, se bebía, No, también se lavaba también, pero había que coger mucha agua. Y algunas veces pues yo venía de soltera y de niña, y me venía yo a casa de mi abuelo y nos íbamos al lavadero, al quebradero y a la fuente de la Manía. ¿Eso que eran dos partes de dos ríos que había por aquí o cómo? No, que salía el agua de allí, un agua... Un manantial, ¿no? Un manantial. Y ya tenían el lavadero hecho con sus pilas. ¿Y con qué lavaban? ¿Qué utilizaban para teníamos jabón verde que se hacía o que se vendía. Después vino el jamón flota y ese hacía más espuma. ¿Y qué se hacía? ¿Qué tenían? ¿Un lavadero a modo de madera o...? No, todo de piedra. ¿Era piedra? Piedra. La piedra estaba trabajada para que... Trabajando con su pila y su pollete, así como la mesa, pero tenía... ¿Se juntaban muchas mujeres allí a...? Sí, que se juntaba, se le quitaba la mancha de las chinches, porque había muchas chinches y muchas pulgas. Había mucha miseria. ¿Y las chinches y las pulgas cómo se quitaban antiguamente? Eso, a fuerza de rascarte, y cuando eso ya vino la sotá, se echaba en la caja para blanquear, y había una época antes de llegar el verano, en abril o por ahí, llegaba esa época y ya quitaba los esconchones y blanqueaba y ya secaba. Y se quedaba la... La chinche mayormente era. ¿Cómo considera usted que era el nivel de vida de su abuelo, de los abuelos de por parte de su madre y por parte de... Clase media. Clase media, ¿no? Ni alta ni baja, ¿no? No, baja del todo, media, clase media, vendiendo Mi abuelo ponía unos de esos de melones, vendía de todo. En la puerta de la Veracruz, de la iglesia. Se ponía y vendía, porque él tenía un pedacito de tierra y los criaba o los compraba. No, que lo compraba, que iba a comprarlo. ¿A dónde iba a comprarlo? Venían de Coín a venderlo aquí. Venía gente de Coín. ¿Y la gente de Álora llevaba las cosas de Álora a otro lado? Aquí esto era la cabeza de partido. Y ahora se ha ido para atrás y se ha quedado Coín más grande que más grande que ¿Y qué producía el campo en Álora? ¿Qué había? Había aceituna, naranja y limones. Eso era sobre todo lo que daba, ¿no? Lo que daba. ¿Las naranjas y los limones dónde se vendían? Pues venía gente a comprarla y la mandaba al extranjero, pero ya empezaron los chinos, los otros, también a sembrar cosas de esas, y ya aquí ha quedado, había también una de esas para matar los guarros. Y también Matadero. Se perdieron, aquí se ha perdido muchas cosas. Sí, ¿no? Hacer la cáscara de la naranja salía en Colonia, también esa fábrica también. Se hacía colonia de la cáscara de limón y de las naranjas. Y eso hubo una fábrica aquí que... Sí, allí en la estación, pasando el puente, allí había la fábrica de... Qué curioso, ¿no? Los limones y las naranjas se vendían al extranjero. ¿Había aquí grandes propietarios de tierra? Sí. ¿Quiénes eran las familias que tenían aquí más tierra? Aquí estaba mucha gente. Lo que mayormente se hizo de eso era don Pedro Vila y don Miguel Vila. Después ya están como todo el mundo. Están muchos niños que tenía uno de ellos, don Miguel me parece que era. Tenía muchos niños, tenía todos los años la mujer guapísima, tenía todos los años un niño. ¿Y estas familias tenían muchas propiedades? El que compraba y también tenía propiedades. Y muchos trabajadores a su cargo, ¿no? Sí, mucho. Aquí en el pueblo, ¿no? La faena, se hacía la faena y esas cosas. ¿La faena qué es? La faena lía las naranjas en un papel fino con la marca del que la vende. ¿Y cuál era la marca? Pues sería don Miguel Vila, Álora. ¿Aquí había un sitio donde se almacenaba toda esa fruta y todos esos limones? Aquí había, sí, don Miguel Vila tenía
cocheras de esas grandes como para meter las coches, pero ahí se hacía la faena, también se hacía la faena en la calle, en lo harto de la estación, bueno, ahí también. ¿Y esa fruta de ahí se mandaba a otros sitios? ¿Cómo? ¿Había tren? ¿Había...? Sí, en el tren. Y había camiones. En la estación del tren había mucho movimiento. Eso movimiento. Era una cosa exagerada. ¿Cómo recuerda usted el primer día de la guerra? El primer día de la guerra, mi padre, como era guardia de asalto, cayó del caballo y se hizo una raya en el pulmón, que sí. No era enfermo, porque nosotros ninguno hemos estado enfermos. Y entonces mi padre, pues se fue, mi abuela, como tenían dinero del bar, vaya, era una taberna, antes se decía taberna. Pues entonces pues, le mandaba muchos alimentos, muchas cosas, que eso es lo que quería la tuberculosis, eso es lo que creían ellos. Nosotros mi padre ya estaba casado y vivíamos allí en Calle Lario, en una, como usted diría yo, era bar, pero se jugaba mucho a las cartas, al parchís, al dominó. Y allí vivíamos nosotros, a la parte de abajo que había como un corralón. Era el Calle Lario, pero era así. Después nos pasamos a Felizá, enfrente de Felizá había un... Sí, por el centro de Málaga. Nosotros habíamos vivido en el centro. Y entonces, estando viviendo enfrente de Felizá, pues se escuchaba, ya había guerra, yo tendría, pues yo nací en el 31 y en el 36 o 37 ya empezó los movimientos y mi padre más bien era de izquierda que de derecha. Y entonces pues estaría... ¿Eso lo sabía usted porque él...? Porque nos fuimos corriendo y yo sabía que ¿Pero usted vio, él pertenecía a algún partido? ¿Sabe si pertenecía a algún partido? Yo creo que sí, que era republicano, lo que no querían al rey. Claro, ¿no? Sí. Pues eso. Y entonces pues teníamos que salir porque los fascistas lo buscaban como candela, porque ya habían dado ellos de eso, y lo buscaban, y entonces nosotros nos fuimos. Vaya, mi padre era pasado los reyes, porque yo me acuerdo de mis juguetes, lo que me echaron los reyes, y yo echaba más de todo, de menos una muñeca de trapo que yo tenía, me echaron, y yo mis reyes y un cochecito para pasear. Eso por la carretera, pero antes de la carretera... No, por la carretera no, cuando nos fuimos a ti, por la carretera. Antes de eso, ¿usted recuerda que hubiera movimiento en Málaga? ¿Se quemaron? No, yo era muy chica, yo lo que iba... ¿No recuerda que quemaran muchas casas por allí, por el centro de Málaga? No dio tiempo, nosotros íbamos corriendo. Nada más que se enteró mi padre, cogió a mí, dejó la casa. ¿Y se llevaron? ¿Qué se llevaron? ¿Cómo salieron? ¿Usted recuerda aquel día que salieron a...? Yo no recuerdo nada más que yo me vi en la carretera de... ¿Andando? Andando. ¿Y quiénes iban? Iba mi hermana, la mayor, mi hermano, que yo iba detrás de mi hermano, aunque me miente yo, pero yo iba detrás de mi hermana, soy la segunda, mi hermano Antonio, y un niño que llevaba en la espalda en una manta metido, que vaya, que se lo puso mi madre para ir más... Para no perderlo también, ¿no? Para no perderlo. Y entonces nos fuimos, y ya por la carretera ya te puedo contar que eso sí lo recuerdo como si lo tuviera marcado en la cabeza. Yo recuerdo que iban muchos carros llenos de cosas y de colchones, de mucha gente corriendo. Y ya pasando el palo, ya nos metimos en la carretera para eso me acuerdo yo como un sueño. Y ya de ahí para allá, ya te digo yo, ya el movimiento que había, los barcos, porque íbamos cerca del mar. ¿Usted como cuando salen de su casa, de noche, de día? Eso salimos de noche. De noche, ¿no? De noche. ¿Y por qué salieron? ¿Sabe por qué salieron? Y porque como mi padre era comunista, sí. El lavado del piso de nosotros, que era el dueño del bloque, diríamos, del piso de arriba, pues nos tenía un interés. Yo me iba allí al despacho y me aguantaría, digo yo, porque el hombre ponía una cara y tenía un sillón de eso que daba vueltas. Ya ves tú, allí 3 niños
allí haciendo lo que queríamos, también el pobre hombre también diría esto que cuando ya dijeron que están aquí las tropas, pues mi padre lo primero que cogió, todo estaba fichado, ¿no? Ve que el movimiento se hizo, no solo salir corriendo, eso lo hacían, la estaría haciéndolo, vivíamos bien, nosotros vivíamos en Calle Hilario, y muy bien, yo ya no me acuerdo si yo me dolía o no me dolía, porque ya estábamos, mi hermano iba agarrado a mi hermana, uno se perdió primero y el otro, ay, ¿tú has visto al Antonio? ¿Tú has visto a la Mariana? Nada, pero yo era más sabionda, iba a agarrar a mi padre y no lo solté hasta que llegué a Almería. Y en Almería y la carretera, pues yo veía los carros abandonados, las madres tiradas, no había unas cunetas, pues allí estaban los muertos, una madre dándole el pecho, el niño llorando y la madre muerta. Ahora los barcos estaban en esta parte, los aviones por arriba, bombardeaban y los de arriba no vean. Y entonces de día no salíamos apenas, pero de noche salíamos porque nos guardábamos detrás de los cortijos, de lo que hubiera allí. Se escondía. Yo escondía. Yo me acuerdo que había una hoguera en medio, que era por Navidad, ¿no? Era eso. Y todavía había fresco. Y encendía eso. Y lo que había allí era cañadú. Chupábamos la cañadú y eso es lo que pillábamos. Yo sé que cuando llegué a Almería, pues todo allí, pero ya se pasó por Motril, ya está en Almería, Motril. Los pies los llevaba mi madre con de esos atados, con manta y cosas, todos llevábamos los pies reventados. El niño de mi madre murió en la espalda de ella, ya ni tenía leche ni tenía nada, y el arito estaría allí. Y yo digo, y el niño eso dice, yo que sé dónde lo enterré, si lo que íbamos todo es corre que te corre. Y no sabe ni dónde enterró el niño. Que si no bombardeaba porque había tantos muertos en la carretera. Claro. Y tantos de esos carros abandonados. Sí, parece que lo estoy viendo. Nos poníamos, no estábamos detrás, o nos poníamos detrás de un carro, o como pillábamos. Y cuando iban por ese camino, iban cientos de personas, miles, como... Muchas personas, muchos que no podían andar por la carretera. Llena de gente. Sí, llena. Y es que decían también que los moros, que vienen los moros, y a las muchachas la violan. ¿Y en las casas, en su casa por ejemplo, había radio? En mi casa sí teníamos. Había radio, ¿no? Sí. Es que entonces por la radio se daba mucha arenga en la guerra y en Almería también. Mi padre salía a matar a la gente. En Almería salía a matar. ¿Su padre salió de su casa vestido de guardia de asalto? ¿Abandonó el uniforme o no? No me acuerdo, yo no me acuerdo. ¿No se acuerda de eso? No me acuerdo. Eso ya mi madre sí lo sabrá, pero mi madre... Lo que sí recuerda es que en Almería su padre combatió, o sea que combatiendo, sí. Pero eso cómo fue, que llegaron, se lo llevaron y él se fue... No, que tenían ellos sus reuniones, como había tantos comunistas, o tanto de eso, pues se reunirían, y yo escuchaba algo de eso, pero yo no sabía lo que era. Claro. Y después estábamos comiendo en una mesa y se me ocurrió, me voy a cagar. Mira, ¿para qué di eso? Me dio mi padre una clase de receta. Eso no se me olvida. Y así estuvimos, lo primero había mucha comida y después ya se acabó la comida. Y lo que comíamos era acelga y lentejas. Acelga, y no había ni pastel de comida. ¿Y a dónde conseguían la acelga y la lenteja? Pues lo tendrían por allí, yo qué sé. ¿Habría casa? ¿Le pedirían allí? ¿Pedirían, no? ¿Cogerían lo que...? Allí no comíamos otra cosa, no más que eso. Y mi madre tenía una lata, y ponía un palo, y la llenaba de acerrín, y la prendía por fuego, como así, y la prendía, y ardía aquello, y allí se hacía de comer. Y allí calentaba y hacía de comer, o sea, una cosa de lo más básico, rústico. Lo más básico, lo que tenía. ¿Vio mucha gente pidiendo para comer por esa carretera? No, allí por la carretera había comida, vaya, ya se acabaría, porque lo que comíamos fue la cañadura. ¿Dónde dormían? En el suelo, en una manta, en lo que pillábamos.
¿Se protegían de los bombardeos? ¿Dónde? ¿Se escondían en las casas? Debajo en el campo. En el campo, ¿no? Sí. ¿Perdió el vínculo o la relación con alguno de sus familiares? Me ha contado de su hermanillo pequeño que lo perdió su madre. No, pero después en Almería nos encontramos con mi tía Concepción, que le mataron el marido en la cárcel, y mi tío Gilena. Mi tío, el que... Le gustaba jugar las cartas, ¿no? Las cartas no, al vino. Le daba a todo lo que le pillaba. Y allí pero no perdieron a ningún miembro de la familia. Perdimos cuando entraron las tropas de Franco, pues cogieron, a mi padre no le tocaron, como estaba enfermo, pues no le tocaron. Lo dejaron allí en el hospital y entonces mi tía, pues el marido lo metieron preso, porque era de un partido que había o de una cosa que había en Málaga o en el pueblo. ¿Partido? ¿Cuál partido? ¿Anarquista? Anarquista, sí, era... el que escribía, el secretario, sí. Secretario, y eso lo cogieron. Oye, yo en mi intención de niña, digo, porque mi prima era eso y yo le tenía, yo qué sé, o tendría envidia o algo, que digo, este hombre va a morir, lo van a matar. Con la edad que yo tenía, pensaba yo en eso y mira, me salí con la mía. Y entonces a nosotros nos pusieron un barco, nosotros estuvimos allí en Almería porque bombardeaba y eso, no iba mi madre, se quedaba con mi padre en el hospital. Y entonces nos quedaba mi tía Concepción, el marido estaba en Almería, nos íbamos a un refugio, cada uno tenía una cortina, una sábana, lo que pillaba, y nosotros nos íbamos los tres, mi hermano, mi hermana y yo. Y mi tía pues se iba con sus dos niñas. Ella cuidaba de sus niñas. ¿Eso que era un refugio donde? ¿En mitad del campo o en la ciudad? ¿O en dónde? Un monte pues había un refugio y cada uno dormíamos en el suelo. ¿Pero allí estaban obligados o estaban por propia voluntad? Por nuestra Eso lo había puesto la gente de Almería. Nadie lo había puesto que teníamos que venir los bombardeos. Si nos quedábamos en la casa pues nos quitábamos del medio y nos íbamos al refugio. Y cuando salíamos de allí, más hambre que nada, pues tú sabes lo que yo me comía, unas matitas que decía que era pan. Nos comíamos aquello y la vinagreta, eso no se me olvidará nada más. La cogíamos del campo y eso es lo que comíamos. Porque no había ya que echarse a la boca. Yo ya, no sé, mi madre con mi padre como estaba en el hospital, pues allí ya vino un barco, una orden de que venía un barco para trasladarnos a Málaga. Y en Málaga nos fuimos a casa de mi abuelo. ¿Y cogieron ese barco y volvieron? Y volvimos a Málaga. ¿En qué volvieron? ¿El mismo día? ¿Tardaron un día en volver? ¿2 días? No me acuerdo. Yo sé que dormí una vez allí y mi hermano era chico, pero se meaba en la cama, niña. Tenía esa costumbre de mearse en la cama y a todo que se acostaba con él, la manta donde fuera, nos llenaba de meado. Y nos fuimos ya llegados a Málaga. Ya ve mi abuela, la pobre, que tirábamos del cajón, de la mesa que ya es antigua, y lo que venía un limón parroando y eso es lo que había que comer. Y ella ya se apañaría como fuera y nos daba de comer hasta que mi madre... Por lo que usted vio en aquella carretera, ¿aquello estaba planificado, el salir de la ciudad? O sea, ¿hubo algún plan para que la gente salió huyendo, ¿no? Sin correr. Sin control y sin ningún tipo de planificación. Nada. ¿Y hubo gente que se puso a organizar allí un poco por aquí y por allí? ¿Ustedes no vieron a nadie que estuviera pendiente de eso? Allí no estaba pendiente nadie de nadie. ¿Hubo alguien o alguna organización o algún partido, alguien que se dedicara en el camino a llevar comida, llevarle...? No, había a la entrada de Almería, yo no sé dónde se encontró a mi hermano en una casa de comida que daban comida a los niños y allí se encontró. ¿Cómo recibió Almería a toda esa gente? Porque claro, llega a una ciudad... Bien, vaya, mayormente, ya ves, lo que se avecinaba encima, si eran comunistas pues nos recibirían malamente, no se portaron con nosotros, nos dieron todo lo que tenían, hasta que se quedaron sin comida y sin nada, allí no había de nada.
¿En qué condiciones llegó su familia a Almería? ¿Cómo llegaron? Nosotros muertos, no te digo que mi madre llevaba los pies liados con una manta y todo llega allá. Mi hermana estaba con un capitán del ejército y ella lo pasó más bien. Y mi hermano también, pero yo iba nada más que pegaba a mi padre. ¿Su hermana con un capitán del ejército? Sí, un capitán del ejército. Del ejército republicano, ¿no? Sí. ¿Y ese no le pasó nada cuando terminó la guerra? No sé. Eso yo sé que me vine en el barco, llegué a Málaga y todos los que se quedaron en Almería lo cogieron y lo mataron, porque mi madre tenía un primo y también le dieron una paliza tan grande, y al marido de mi tía Concepción también le dieron una paliza. Mi prima Marianita, que vive aquí, esa le cogió mucho dinero del padre por la muerte del padre. Sí, ¿no? Y a mi madre después, al cabo de vino la democracia, sí, cuando entró Felipe, pues le dieron también, empezaron a darle la paga. Una paguilla, ¿no? Se alojaron allí en Almería, como me dice, en el campo. Sí, no una casa cualquiera, vaya, sin muebles y sin nada. ¿Pero era una casa particular o era una casa habilitada para ustedes? No, para habitarnos nosotros, una casa que de vecinos, todos allí revueltos. ¿Pero que se metieron porque los vecinos quisieron o porque le dijeron...? No, ellos se ofrecieron y allí se metía todo el que podía para quitarse de la calle. ¿Cómo estaban aquellas casas? Tendrían lo básico, ¿no? Para alojar a tanta gente, eso... Y ya ves tú, yo no me acuerdo de lo que había allí. Pero habría poca cosa, ¿no? Poca cosa, nada, yo sé una entrada y aquí a la izquierda había donde ponía mi madre la comida. ¿Cuánto tiempo estaría allí en Almería? Muy poco, se fue muy poco. ¿Unos días? Sí. No, estuvimos... ¿Meses? Meses, sí. Meses, ¿no? Y hasta que cogieron la Almería, sí. Y luego salen en barco. Llega un día que le dicen, nos vamos en barco para Málaga. Bueno, vamos. Todo el que se quiera venir, que se venga. Y nosotros nos sentamos, no tenía camerino ni nada. En el mismo barco, pues llegaríamos al día. Yo no me acuerdo, ya mi tía ya... Cuando ustedes volvieron a Málaga, me dice que su padre ¿cómo lo trasladaron? ¿Se fue en el barco también o fue después? Yo ya no me acuerdo, ya sé, aparecieron los dos, mi padre y mi madre, y entonces empezaron a buscar una casa, y mi tía, que vivía en Carretería, pues tenía la portería, y mi padre lo metió en la portería, una tía de mi padre. Lo metieron en la portería y nosotros había allí arriba una habitación y íbamos los tres allí arriba a dormir, y en la portería... Las condiciones de vida suyas cambiaron, ¿no? No eran igual de antes de la guerra que después. Lo mismo, hasta que mi madre encontró otra casa. Entonces... No, lo que quiero decir que antes de la guerra ustedes estaban bien, pues socialmente y económicamente estaban... Muy bien. Y pasan a ser una familia... De pobre, porque... Yo me acuerdo que mi padre se quedó sin pagas y se puso con el traspelo. La gente del pueblo nos conocía, iba a Carretería, y después nos fuimos a calle Inestrosa, que está a la vera del Teatro Cervantes, Madre de Dios, calle La Peña, y ya allí mi madre cogió el negocio del traspelo, del azúcar, ¿Cómo era el extrapelo? Que eso el también... traspelo vendía azúcar, vendía las cosas que no había en las tiendas. El que no había en la cartilla de racionamiento. De ¿no? racionamiento. ¿Cómo era la cartilla de racionamiento? ¿Qué podía pedir una persona al día? Tú tenías lo justo, el pan, el aceite cada yo no sé qué tiempo. Y mi madre, como le hacía falta el dinero, pues lo vendía los cupones y nos quedábamos sin pan y sin aceite y sin nada. Mi madre ha estado siempre una milla loca. ¿Y cómo? Y mi padre murió al poco tiempo. Y tenías que jugar, se estaban jugando también un riesgo, ¿no? Porque si lo pillaban con el extrapelo podía pasarle algo, ¿no? Hombre, claro, y a mí me mandaba con 10 o 12 años tendría yo me acuerdo que venía al pueblo por harina, y venía como hecha una mujer y me llevaba la harina o lo que el traspelo que había aquí para llevarla para venderlo, y así venía. Yo desde siempre he estado trabajando. Desde pequeñita la utilizaron un poco para hacer de compradora, para que usted no llamara la atención, ¿no? Y por papas, íbamos al Rincón de la Victoria por las papas, y después se vendía en Málaga.
En una tienda de allí de la esquina de calle Nestrosa, ponía la cesta y decía papa vendo, para el que pasaba para comprar, pues me compraba las papas. Pero había que hacerlo por lo bajini, ¿no? No se podía. No, que va, si me cogieran, no veas. ¿Cogieron a gente con el extrapelo y le dieron un escarmiento? No, yo no, de eso no lo recuerda, ¿no? No, que mi madre estaba para arriba y para abajo. Después de poner el muelle había mucho descontrol. Sí. Habían cosas del muelle, mi madre lo vendía a las tiendas, ropa, ¿Qué tela. cosa? Pues ropa, tela. Tela, que había tela. Vendía las telas a las tiendas y ya nos pusimos una mitad mejor. ¿Su padre se mejoró? Mi padre murió muy pronto. Murió a poco tiempo, ¿no? Sí, un día 26 de junio pasó su santo. Le hizo mi madre arroz con leche y al otro día le daba bastante vómito de sangre. Sí, ¿no? Estaba tocado con la caída aquella, ¿no? Sí, le daba, tenía su escupidez cuando escupía en la escupiderita chica. Luego, para una familia en la que pasa ese tipo de historia y la que está señalada porque su padre es comunista, ¿eso se lleva, se arrastra? ¿Usted sufrió alguna vez de alguna manera que la discriminaran, que dijera, esta es la hija de un... o no pudo entrar a algún trabajo porque... No. En su caso no, ¿no? No, en ningún, vaya no. Yo no empecé a trabajar a coser las chaquetas, cosas de esas, pero no. ¿Usted luego heredó de alguna manera el pensamiento...? Yo siempre soy comunista. No sé por qué, pero me tira como mi padre era, pues yo soy de aquí del Partido Comunista. De comunista, no es socialista, es comunista. Yo soy comunista. Lo heredó de alguna manera de escuchar a su padre por lo que había y por lo que había pasado ustedes y eso siguió. Yo de mi padre, pero mi hermana no, yo que he sido más lista, yo soy más lista que los demás. ¿Y usted que ha llegado a formar parte del partido? No, yo aquí sí soy comunista y mis amigas son afiliada, ¿no? Que aquí todas son de derecha, yo siempre he sido, y el alcalde, el que sea, lo sabe que yo soy comunista. Vaya, ¿Y usted se afilió antes de que fuera legal el partido o...? No, yo me alegué porque me apunté en la coordinadora de la droga. Y Juan Cobo era comunista porque era comunista porque decía que Cristo era comunista. Era comunista. Y ya dice, pues apúntate, y ya me apunté y digo, ya eso ya hace muchos años. ¿Usted recuerda que cuando usted era joven había actividades de los comunistas amigos de su padre? Yo siempre he estado con los fascistas, pero ellos sabían que yo era comunista, yo no, porque me contaban las cosas que había hecho los comunistas cuando entraron aquí a la guerra. Yo ya era una mozuela, ¿sí? Y yo me juntaba siempre con los fascistas. ¿Y qué contaban que habían hecho aquí? Pues aquí habían hecho de todo, matar, sacar, violar a la gente, a la hija del marqués, a la hija a la fulana, delante de los padres, matarlo y todo eso. Aquí en Alhora pasó eso. Aquí pasó mucho. Según eso... Pero a mí lo que me contaba, porque yo no vivía nada. La gente de dinero, a algunos como este marqués, que era el marqués de quién? Yo qué sé, dice, mataron a la hija, la violaron y después lo mataron. Ahí vivía en la calle La Parra, una casa muy bonita, que después se puso ahí una oficina para pagar el sello de... Y esa familia le hicieron eso, a una de las hijas de esa familia la violaron y luego la mataron. Y los comunistas, también a un muchacho que era del seminario, le cortaron los propios, le cortó todo y lo pasearon por todos lados. ¿Se quemaron aquí iglesias? Dice que sí, se quemó la iglesia, sí, porque el restaurante de la iglesia, de eso, lo han hecho nuevo ahora poco. ¿Cómo encontró usted el ambiente aquí cuando se vino de Málaga aquí con su abuela? Yo aquí ya no se hablaba de pero había mucho luto, había muchas mujeres... Sí que había, pero ya no se habla nada de... Ya la gente ya no quería más guerra ni más, porque era hermano con hermano. Claro, es que eso es lo que... Y en los pueblos se notaría más eso, ¿no? Habría familias enfrentadas, ¿no? Sí, a mi prima la mataron el padre, a la otra le mataron yo no sé quién, al otro... Y siempre de los fascistas, los comunistas también hicieron lo suyo. Usted fue mujer en una familia que tenía a su padre ideas comunistas, ideas progresistas, se puede decir. Sí. El ser mujer en una familia de este tipo suponía que usted le estaban preparando, de alguna manera
fue al colegio, su padre quería que fuera al colegio para que fuera una mujer. En el colegio, sí, mi padre lo que intentaba era que estudiáramos todos. Y yo, mi hermana la mayor era más torpe, y el niño también, pero él me vio a mí más inteligente, dice, mi hermana la chica dice, pero tú que lo que tenía que estaban contigo, a ti te pusieron en todos lados. Y me ponían en la goleta, donde se aprendía mejor, y me pusieron en todos lados mejor. Si mi padre vive, yo tenía 10 o 11 años cuando murió. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en el colegio? Pues hasta que 13 o 14 años, no, 13, 12 o 13 años. Mi madre le daba igual. Tuvo un amigo y ya ella le tiraba más al amigo que a nosotros. Sí, ¿no? Y ya por eso sí me discriminaron la gente, porque decía mi madre que mi madre era así, que era así. Me estaba diciendo que de alguna manera por su madre haber tenido una pareja de segunda, la discriminaron un poco como mujer, ¿no? Y me decía la niña de la portera del colegio que su madre no quería que me juntara yo con ella. Unas pocas me dijeron eso, que no quería que me juntara con ella. Y cuando vine al pueblo, como en el pueblo se sabe todo, pues también sabía lo de mi madre. Y he tenido suerte, porque como iba mucho a la iglesia, pues ya pude ir a la iglesia. Ya. De alguna manera la moral y eso, usted la notaba, yo no quería. Pero después ya me he hecho yo, y ya Anita la conoce hasta los gatos. Anita la conoce todo el mundo. Y que dice que yo tengo un don de palabra que me da que una dulzura. Yo, mentira, yo no tengo nada. Yo lo que dice que era muy guapa. Eso dice la gente, pero yo de guapa no. No quiero que me digan guapa, si ya no negra. Bueno, pues si es guapa también, le dicen guapa, tampoco un piropo no se puede rechazar. Pero ya demasiado guapa y bonita ya no me gusta. Bueno, y la iglesia, ahora que me he lamentado también, tenía mucho, cuando usted llegó aquí al pueblo, tenía mucha presencia en la vida social. Sí. ¿El cura mandaba bastante? Sí. ¿Eso qué se traducía? ¿Qué significaba? Eso, el temor de Dios. Si tú te ponías las piernas así, decía eso es faltar a la modestia. Con los una farda por cerca de la rodilla, muy mal, ¿no? Eso era un pecado. Si tú bailabas con tu novio así de cogido, eso era el otro día en la iglesia, lo echaba el cura a decir. ¿Sabes? Muchas cosas, había muchas cosas, mucha recriminación. Se metía en las películas que se veía. Eso no te digo. Y usted lo llevó aquello bien, porque usted me dice que es comunista. ¿Cómo se guisa una comunista que va mucho a misa? Yo iba a la iglesia, ¿visto? Por eso, porque dice que Jesús fue comunista. Claro. Y el muchacho Cobo, Juan Cobo está nada más que en la iglesia, no eso, pero ¿a usted nunca le dijo? Es comunista, ¿Nunca le recriminó el cura? ¿Nunca le dijo, no puede tener usted esa idea política de...? No, a mí nunca me dijo ni nadie. Yo iba y confesaba y comulgaba como todo el mundo, claro. ¿Verdad? Yo no faltaba a misa. ¿Como cristiana que era? ¿Usted fue bautizada? Yo sí, en Barcelona, no te enteras que yo soy catalana. Ya, pero como su padre también era comunista... Pero eso, era comunista, llevaba la Virgen de Flores en la cartera, porque yo le vi a su cartera y llevaba su Virgen de Flores. Y que una cosa no quitaba la otra. No. Claro. Y luego usted cómo desarrolla su vida. Me ha dicho que hacía de extrapelo, luego se viene aquí con su abuela. ¿Y ¿en qué trabaja? ¿En qué? Yo no trabajaba porque cuando yo vine yo vine aquí a trabajar porque había una fábrica de jabón. Y yo me vine aquí a quitarme también de mi casa porque mi madre no... Y mi tía dice, pues vente al pueblo que hay una fábrica de jabón y te vamos a colocar. Qué mala suerte tuve. Vine y ya se había acabado la fábrica de jabón. Porque la gente se llevaba los tacos de jabón. El hombre vino a la ruina del todo. Un desastre. Así que eso. Y había la faena. Yo la faena no la había hecho nunca. Y me quedé porque tenía ese tío que bebía mucho. Mi tía no podía con él. Y me lo echaron a mí. Ya ve, yo con 13 o 14 años, me lo echaron a mí. 14 años tendría. Y entonces, pues, para hacerle de comer, y mi tío para que me diera dinero para hacer de comer, había que darle aquí. Sí, muy difícil. Y no me daba. Y al final me eché a mi novio.
y ya, que es mi marido. ¿Cómo eran los noviazgos entonces? Eran muy diferentes a los de ahora, ¿no? Porque va a parar. Mi primo, yo tenía un primo que estaba soltero, mozuelo, y me dice, mira, como te dé tu novio un beso, ya nadie te quiere en el pueblo. Y eso era verdad. Ahora los hombres las quieren ya tienen Virgo, como se llame. Sí, que ya sabían. Y ahora ya que eso los quieren más bien. Pero una mujer tenía que ir entera al casamiento. Y vino este hombre, mi marido, era muy ardiente, o yo qué sé, él venía a aprovecharse también de mí, porque como mi madre era como era, pues también dice, esta se va para Málaga y ya me he hartado yo de lo que sea. Y yo, nada, aparte fue a hablar con mi tía, y total, que se portó medio regular, y un día de esto, pues yo estaba así, hablando así, y ¡bum! Me dio un beso de refilón. Ay, a qué noche pasé yo más mala. Toda la noche se me fue quitándome el beso de la cara. Ya no me quiere a mí aquí en el pueblo nadie, ni en ningún lado, ni nada. Luego se dio cuenta que no pasó nada tampoco, ¿no? No me pasó nada, que va, seguimos para adelante, hasta que me casé con él. ¿Se casó? ¿Cómo fue su boda? Muy bonita, muy bonita. Él tenía su madre y aquí en la plaza de abajo tenía una casa alquilada. Y me fui a vivir con mi suegra, y me casé con mi suegra con eso. Y ya la boda, no te digo, ya ¿para qué te voy a contar más? ¿La boda fue muy pomposa o...? Muy pomposa, porque como él tenía el surtido, estaba trabajando en un surtido de gasolina, y la gasolina traspelada, o ganaba más dinero, la gasolinera no era suya, pero después ya no hicimos dueños de la gasolinera. Pero que mi marido no tiene un hombre activo, ni será. Y se llevaba a la gente la gasolina y el dinero. Y estaba yo muy bien, estábamos muy bien, yo compré mi lavadora. Ya. ¿Y se fue de viaje de novio, por ejemplo? Sí, fuimos a Sevilla, que estaba el primo. Mira, entonces tenía Nosotros posible, teníamos un ambiente, y el delegado de la harina del trigo, pues era íntimo amigo, porque mi marido ha sido muy cantador, muy bailador. ¿Así le gusta flamenco siempre? De Jerez. Venía y sabían bailar, lo mismo mi suegra, pero mi suegra ya aquí no bailaba. Aquí había mucho ambiente de flamenco siempre, ¿no? ¿A dónde se juntaba la gente aquí para escuchar flamenco? En los bares, también se hizo ahí en la calle La Parra, también hicieron una peña, y en el Pasaje, que fue mi marido uno de los socios primero, que hizo la peña, en todos los sitios. Se cantaba mucho ese... En la feria. Hacían ellos unos convites, los mismos amigos, los mismos señoritos, y había... hacían los que estaban trabajando, pues hacían la fiesta, que cantaba mi marido, pero vaya, cantaba porque era también como ellos. Aficionado, ¿no? Aficionado, y sabía muy bien la alegría, cantaba regular, pero tenía mucho arte, dice la gente, porque Pepe era Pepe Jerezano, Pepe Gasolina.